¿Qué tal? Gracias por darse el tiempo de revisar este video. Es el reporte final de investigación del éxito de la implementación del sistema penal en México. Presentación, unidad 3, sesión 8, actividad 2. Soy su servidor Evandro Lemus Cruz, soy aspirante a la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional a Distancia de México. Es la División de Ciencias Sociales y este es el aula 2. El nombre de mi monitor académico es la maestra Gabriela Uribe Hernández. La dirección de blog es lemuscruzblog.blogspot.com y es el 10 de junio del 2018 cuando pienso publicar este video en YouTube y en mi blog. Introducción. Juan Jacobo Rousseau fue el primer autor que menciona el bien común como un integrante más del Estado. El Estado se compone por territorio, población y gobierno. Este gobierno debe buscar un bien común según Jacobo Rousseau y es una idea muy revolucionaria que causó fuero en Europa por ahí del 1700 y algo. El sistema penal en México, hasta el 2016 el sistema penal en México era inquisitorio. Esto quiere decir que tenía ideas arraigadas de la Inquisición. La Inquisición, como sabemos, fue implementada por España, por la Iglesia Católica en Europa y en América en el tiempo de la conquista. Este es hasta el año 2016 que se hace una reforma en el sistema penal en México, indicando que el sistema penal será oral. Sin embargo, no es oral, es acusatorio. ¿Por qué? Porque no nada más todo se hace hablando. Hay documentos que formalizan todas las actividades del sistema penal para darle certeza jurídica a los implicados en un juicio. ¿Cuál es la razón de esta investigación? Bueno, buscar las áreas de oportunidad que tiene el sistema penal acusatorio en México y corregir. ¿Qué objetivos tengo? Verificar la eficacia del sistema penal acusatorio en México. Objetivos específicos: el número de indiciados en el sistema penal acusatorio y en el sistema penal inquisitorio. Contrastar el número de averiguaciones previas con carpetas de investigación. Averiguaciones previas en el sistema penal inquisitorio, carpetas de investigación en el sistema penal acusatorio. Contrastar el número de averiguaciones previas con sentencias y evaluar el número de averiguaciones previas con respecto a la reparación del daño. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Obtener una percepción del problema y obtener mecanismos de corrección. Metodología. Seguí la metodología que sugirió el curso propedéutico de la plataforma en la que estoy cursando, y lo primero que hice fue hacer un plan de trabajo en el que esquematicé tiempos y formas para realizar actividades encaminadas a concretar esta investigación. Posteriormente se hizo una búsqueda de documentales que nos sirvieran para definir y para aclarar puntos al respecto del sistema penal acusatorio. En mi caso encontré 25 artículos PDFs que están en la bibliografía de mis documentos y la pueden checar en mi blog. De estos 25 documentos, 2 de ellos tenían muy preciso un análisis histórico del sistema penal en México. Me basé en estos 2 documentos para generar mi marco teórico. Después hice una bitácora de investigación que la aterricé en el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde me ayudó a saber qué preguntas hacer y qué actividades desarrollaban en este lugar que tenían relación con el sistema penal acusatorio. Después hice un guión de entrevista, la cual apliqué. Mi primera idea era aplicarla con el titular del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero lamentablemente por horarios y por tiempos no me fue posible esperar hasta que me diera la entrevista, y uno de sus subordinados amablemente me hizo
favor de contestar la entrevista y para continuar con mi trabajo en la plataforma. Y por último, se desarrolló y se implementó una encuesta. Resultados. De esta encuesta, los resultados son los siguientes. La pregunta 1 que hice posterior a saber nombre, edad, género y ocupación de los entrevistados fue la siguiente. ¿Conoce usted la diferencia entre sistema penal acusatorio y sistema penal inquisitorio? El 80% de las personas contestó que sí conocía la diferencia entre sistema penal acusatorio y sistema penal inquisitorio. Pregunta 2. ¿Cuál de estas es la mayor ventaja del sistema penal acusatorio? 70% de las personas consideró que la presunción de inocencia es la mayor ventaja, seguida por el 20% de que el Ministerio Público funciona como fiscal en la investigación y el 10% consideró que la mayor ventaja es el respeto a los derechos humanos. Pregunta 3. ¿Es más rápida una puesta a disposición del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio que en el sistema penal inquisitorio? 70% de los encuestados indicó que no es más rápido y 30% considera que sí es más rápido. ¿El Ministerio Público realmente investiga delitos? 70% de los entrevistados considera que el Ministerio Público no investiga delitos, aun cuando el artículo 21 constitucional los obliga a hacer una investigación de delitos. Y 30% de los entrevistados mencionó que sí, el Ministerio Público sí investiga delitos. Pregunta 5. ¿Las instituciones de seguridad pública cuentan con las herramientas necesarias para auxiliar al MP en la investigación de delitos? El 60% considera que sí, 40% considera que la policía no cuenta con las herramientas necesarias para auxiliar al Ministerio Público. ¿La investigación de los delitos es competente en México? Es la pregunta 6. 90% de los entrevistados considera que en México el Ministerio Público no investiga los delitos de manera competente. 10% considera que sí, muy poco. Pregunta 7. ¿Confía usted en el Ministerio Público? 90% de las personas no confían en el Ministerio Público. ¿Confía usted en la policía? 80% de los entrevistados consideró que sí. 20% no confía en la policía. Pregunta 9. ¿Qué le ayudaría a confiar más en el Ministerio Público? 40% de las personas indicó que la creación de una Fiscalía Anticorrupción sería una manera de confiar más en el Ministerio Público. 30% considera que el MP debería ser escogido democráticamente, 20% indicó que los MPs deberían ser evaluados en control de confianza y 10% mencionó que para confiar más en el MP participaría en la investigación. Pregunta 10. ¿Qué le ayudaría a confiar más en la policía? 50% optó por la Fiscalía Anticorrupción, 40% considera que la policía debe ser auxiliada por ellos en materia de seguridad pública y 10% considera que la policía debería ser escogida democráticamente. Pregunta 11. ¿Confía usted en el sistema penal acusatorio? 60% de las personas que entrevisté sí confían en el sistema penal acusatorio, 40% no confían en el sistema penal y bueno, por último, ¿qué le ayudaría a confiar más en el sistema penal acusatorio? 40% optó por la Fiscalía Anticorrupción, 30% considera que los encargados del sistema penal acusatorio deberían ser escogidos democráticamente y 20% indicó que los encargados del sistema penal acusatorio deberían ser auxiliados por ellos en la investigación de los delitos y 10% indicó que para confiar más en el MP deberían ser evaluados en control de confianza. En el sistema penal acusatorio deberían ser evaluados en control de confianza. Estas preguntas me ayudaron a saber que los entrevistados no conocían el sistema penal. ¿Por qué? Los encargados del sistema penal acusatorio en México son los ministerios públicos y policías. Si ellos supieran esta relación, pues sus respuestas serían más consistentes. Sin embargo, pues no conocen esta relación y por lo tanto, pues bueno, no conocen el sistema penal. Esto es grave porque pues bueno, es el sistema que nos rige y lo tenemos que conocer. Conclusiones. Evidentemente hay una deficiencia en la actividad del Ministerio Público en la investigación de los delitos y hay un problema de corrupción importante.
Muchos de los entrevistados indicaron que debería existir una fiscalía anticorrupción, esto porque hay corrupción, no hay más problema. Y a manera de recomendación, si alguien gusta darle un seguimiento a esta investigación o quiere hacer la propia, yo le recomendaría que recabara la opinión de los ministerios públicos. Esto nos ayudaría a hacer una investigación más objetiva al respecto del problema, y a lo mejor me desmiente, ¿no? A lo mejor yo me equivoco y estoy equivocado en mi percepción de las respuestas que me dieron, y el Ministerio Público hace su trabajo bien. La percepción no es buena, definitivamente. Y pues bueno, gracias por su atención y sigo atento a indicaciones respecto al curso propedéutico.